del Señor. Buenos días, querida familia, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy a domingo, Día del Señor, 7 de octubre. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. Vamos a hablar en el Evangelio de este día de la bendición divina. El Evangelio habla de dos cosas. En primer lugar, habla de el tema del divorcio, que es un tema que Jesús deja muy claro lo que debemos vivir con respecto al matrimonio, al divorcio, lo vamos a escuchar. Y luego Jesús nos habla, el Evangelio nos habla también de la bendición divina. Y ese es el punto en el que más nos vamos a centrar al comentar el Evangelio de hoy. ¿Qué es la bendición divina? Porque es algo muy hermoso lo que significa la bendición divina, y también la Reina de la Paz nos ha hablado en muchas ocasiones sobre lo grande que es la bendición de Dios sobre nosotros. Vamos a escuchar las palabras del Señor. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. El primer tema del que habla el Evangelio de hoy, el tema del divorcio. Jesús lo dice clarísimamente: el divorcio no está permitido. Porque cuando un hombre y una mujer se casan, dice Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Y por lo tanto, dice nuestro Señor, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Es decir, cuando Dios ha unido a un hombre y una mujer en un verdadero matrimonio, es decir, un verdadero matrimonio es cuando un hombre y una mujer se han casado por la Iglesia, ya no está permitido que se divorcien. Y lo explica Jesús después. Dice, si el hombre deja a la mujer, comete adulterio. Si el hombre se divorcia de su mujer. Y si la mujer se divorcia de su marido, comete adulterio. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se casan por la Iglesia, esa unión ya es para toda la vida. Si uno de los dos pide el divorcio, pues comete el pecado de adulterio. No puede pedir el divorcio. Diferente es pedir la separación cuando por algún motivo la convivencia ya no es posible, pero si pide la separación, si se separan, el matrimonio permanece, es decir, no se pueden después unir con otra persona porque siguen casados aunque no vivan juntos. La enseñanza del Señor es clarísima. Vamos a hablar ahora del segundo tema del Evangelio de hoy, que es la bendición divina. Le llevan a Jesús unos niños porque querían que les bendijese. Pero los discípulos les regañan a las personas que habían llevado a sus niños a Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Les dice, no les impidáis que me traigan a los niños, porque de los que son como los niños es el reino de los cielos. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, el Señor nos da una palabra clara. Tenemos que hacernos como los niños para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que hacernos sencillos, tenemos que hacernos confiados en Dios, tenemos que procurar ser puros y alegres, tenemos que ser sinceros, porque esas son características de los niños. Tenemos que no apoyarnos en nuestras propias fuerzas, sino apoyarnos en la fuerza de Dios, como hacen los niños, que no confían en sí mismos, sino que recurren constantemente a sus papás, pues nosotros igual. No confiar en nosotros mismos, sino recurrir constantemente a Dios. Ese es el camino, querido hermano, querida hermana, para alcanzar el reino de los cielos, hacernos como los niños. Entonces Jesús los tomaba en sus brazos a los niños y los bendecía, imponiéndoles las manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Pues tú y yo tenemos que sentir también que Jesús nos toma en sus brazos y nos aprieta contra su corazón y nos bendice. Porque nosotros, que somos ya mayores, nos cuesta creer que el Señor nos pueda amar tanto, porque muchas veces el peso de nuestros pecados nos hace sentir cómo me va a amar Dios a mí con todos los pecados que tengo. Pues sí, querido hermano, querida hermana,
Dios te ama a ti con todos los pecados que tienes. Dios me ama a mí con todos los pecados que tengo. Y Jesús te toma en sus brazos realmente, te estrecha contra su corazón y te bendice. Y eso te hará experimentar el descanso en el Señor. El descanso en el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. El Catecismo nos habla sobre la bendición divina en los números del 1077 al 1083. Vamos a leer nosotros solamente un número. El número a ver si lo encontramos. El número 1079 dice: desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, desde el comienzo de la historia, desde que Dios creó el mundo, hasta la consumación de los tiempos, es decir, hasta que el mundo llegue a su fin, cuando vuelva el Señor, toda la obra de Dios es bendición. Es decir, ¿qué es lo que hace Dios sobre tu vida? Bendecirla. Dios bendice tu vida porque te ama inmensamente. Incluso en los momentos más difíciles, de mayor sufrimiento o de mayor pecado, Dios obtiene de ahí bendición para ti. Y luego dice el número 1080: desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y a la mujer. A todos los seres vivos Dios los bendice, porque a todos los seres vivos Dios los ama, pero especialmente Dios nos bendice a nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, porque somos lo más querido de su corazón. Nuestra Madre nos habló el 2 de marzo de 2014 sobre la bendición. Nos dijo cosas muy hermosas que vamos a escuchar ahora. Dice: orad con humilde devoción, obediencia y plena confianza en el Padre Celestial. Así tenemos que intentar orar, con humilde devoción, con obediencia, con plena confianza en el Padre. Tened confianza, como yo la tuve, cuando me fue dicho que llevaría la bendición de la promesa. El ángel le dijo: la bendición que está prometida, tú la vas a llevar en tu seno, que es Jesús. Y ella confió, creyó que era posible. También tú confía. Dios te dice: yo te voy a bendecir. Voy a hacer de tu vida una bendición. Y tú puedes pensar: es imposible. Soy tan pecador, tan pecadora. Pues confía en Dios, que lo puede hacer, lo puede todo. Que de vuestros corazones
de vuestros labios salga siempre: hágase tu voluntad. Eso es lo que tenemos que decir al Señor: Señor, hágase tu voluntad. Por eso, confiad y orad para que pueda interceder por vosotros ante el Señor, para que Él os dé su bendición celestial y os llene del Espíritu Santo. Tenemos que confiar, querido hermano, querida hermana, tenemos que orar, porque a través de esa confianza, a través de esa oración, Dios nos bendecirá con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo transforma nuestro interior, nos devuelve la paz, nos devuelve la esperanza y nos abre finalmente las puertas del cielo. Muy feliz domingo, Día del Señor. Hoy, en Conversando con Dios, vamos a pedirle a nuestra Madre querida, nuestra dulce Reina de la Paz, que la bendición divina descienda sobre nosotros. Que ella os bendiga con su bendición maternal, que el Señor os bendiga a cada uno.